Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar hablando una serie de videos que he venido preparando para la mercadotecnia legal. Hoy nos toca hablar sobre la patente, las marcas, los avisos comerciales, toda esta propiedad industrial que es indispensable que cualquier persona maneje, porque si quiere hacer crecer su negocio, su empresa, pues debe de estar protegido con todas las de la ley. Y para ello hoy vamos a ver qué conceptualización tiene estas palabras, pero también cómo vamos a protegerla, qué duración tienen las mismas. Vamos a empezar. Vamos a compartir, como siempre, una diapositiva a efecto de poder ejemplificar un poco más a detalle estos temas. Vamos a empezar. Arrancamos. Bueno, vamos, vamos a empezar con el concepto de patente. Primero que nada, hay que definir qué es una invención. Surge del intelecto humano. Esta invención surge del intelecto humano, el cual es toda creación humana que va a permitir transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, tanto para su aprovechamiento por el hombre como para satisfacer necesidades concretas. Es importante establecer que la ley de propiedad industrial, en específico en su precepto legal, el artículo 16, nos establece que serán patentables todas las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y que pueden ser susceptibles de aplicación industrial. Ojo, con excepción de lo siguiente. Número uno, los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales. En ese caso, no aplicaría esa patente, esa invención. Dos, el material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza. Tres, las razas animales. Cuatro, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen. Y cinco, las variedades vegetales. Obvio, esto suena lógico, esto ya se encuentra en la naturaleza, esto ya se encuentra y pues no vamos a querer decir que lo vamos a inventar, no, o que lo estamos patentando y ahora sí que vernos un poco pillos, no, no se trata de ello. Bueno, vamos a continuar. De acuerdo con la ley, es importante también diferenciar los derechos de autor, donde, ojo, como ya lo mencionaba en el anterior video, se titula Derechos de autor, únicamente, ojo, las personas físicas pueden ser dueños o titulares de esos registros que se inscriben en INDAUTOR. Es decir, los derechos de autor solo y única y exclusivamente son registrados como dueños y titulares las personas físicas, a diferencia de las patentes, donde, ojo, aquí sí los titulares pueden ser tanto personas físicas como morales. Hago una acotación, como siempre lo hago. No me gusta mucho el término moral, aunque sí se encuentra regulado en el Código Civil, en su artículo 25, tanto en el Código Civil Federal como en el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en su artículo 25. Ambos en el artículo 25, pero de acuerdo a la doctrina, me gusta más utilizar el término persona jurídico colectiva, ya que si ocupamos el término persona moral, las personas físicas, por exclusión, serían inmorales o amorales. Bueno, vamos a continuar. Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva, se deben de considerar tanto el estado de técnica en la fecha de presentación de la solicitud de la patente o en su caso de la prioridad reconocida. Esto, además que para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha que se encuentren en trámite. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ingresas hoy, una patente,
y quieres registrarla, sí, nada más que espérame, a lo mejor alguien ya se te adelantó y esa invención que tú tenías, ya alguien más hace 6 meses, hace 3 meses, hace un año, hace dos, ya la había inscrito. Ya sea que esté como registrada ya como patente o solamente esté inscrita nada más en trámite. Es decir, si alguna solicitud de patente se ingresó hace 3 meses, pues solo está como inicio de solicitud y está en trámite, pero todavía no se ha otorgado. Puede ser que la nieguen o puede ser que la autorice, pero si resulta que la otorgan, entonces ella es prioridad y por lo tanto a ti no te van a dar esa prelación y esa preferencia. Bueno, no se consideran invenciones, es decir, patentes, lo siguiente. Ojo, que no se considera patente. Uno, los principios teóricos o científicos. Esto es lógico, son principios, son teorías que ya están, obviamente. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre. Tres, los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos. Esto como por ejemplo el cumón, ¿sí? No se puede patentar. 4, los programas de computación. Ya lo vimos en el video anterior, derechos de autor, los programas de computación no son patente y se tendrán que registrar como derechos de autor, ¿sí? Cambien. Bueno, la 5, las formas de presentación de información. 6, las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. Esto ya también lo vimos en el video anterior, denominado derechos de autor, todas las que son derechos de autor. 7, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano y los relativos también a los animales. Y por último, 8, la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, sus variaciones de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. Bueno, con esto vamos a observar que esto no va a ser patentado, no va a ser considerado invención y si tú tratas de hacer algo de esto y registrarlo, pues te van a negar esa patente, esa invención. Bueno, generalidades de la patente y cosas importantes para la aprobación. Bueno, una vez aprobada esa patente y se cumplan con los lineamientos de la ley, bueno, vamos a observar que la patente tiene una vigencia, ojo, de 20 años, los cuales van a ser improrrogables, no se pueden prorrogar. Esa vigencia de 20 años es contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y debe de estar sujeta al pago de derechos, a la tarifa correspondiente, ¿sí? Es decir, si yo hoy ingreso mi solicitud de patente, hoy es día 16, 17 de mayo, 17 de mayo. Si hoy ingreso mi patente el 17 de mayo, bueno, de 17 de mayo del 2023, ¿qué sucede? Que más o menos va a tardar este registro, más o menos en que me den la autorización, la aprobación, como 6 meses, aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos, ¿sí? Pero el aproximado 6 meses, es decir, por ahí estamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, como por noviembre, diciembre de este año, me darán la respuesta a esa solicitud de patente, de aprobación o en su caso de que me negaron la patente. Pero si me la aprobaron, ojo, noviembre o diciembre me estarían dando esa patente, ojo, la vigencia va a iniciar a partir del 17 de mayo del 2023 y no de diciembre o noviembre del 2023, no, sino a partir de que presentamos esa solicitud. Ahora bien, esto es importante. La patente tiene una duración de 20 años y ojo, no es prorrogable.
En pocas palabras, es improrrogable. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que tú tienes la explotación exclusiva de esa patente durante esa temporalidad de 20 años. Una vez fenecido o concluida esa vigencia, pues bueno, ya queda libre para las demás personas. Un ejemplo, por eso el doctor Simi o farmacias similares o genéricos intercambiables o cualquier otra marca, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Buscar patentes que ya han sido caducadas, vencidas, porque no se pueden prorrogar. Entonces andan buscando patentes que ya vencieron y la sacan a libre uso del público. Y por consiguiente hay que estar buscando y cazando, y estas empresas que son farmacéuticas también, o de farmacias, buscan estas patentes para hacerlas en sus laboratorios, pero ya sin pagar esos derechos, esas regalías que se tendrían que dar por las patentes. Porque cabe señalar que lo más caro también dentro de una inversión pues, es la patente, es pagar por esos derechos, ¿no? Bueno, ya no se paga y por eso baja un 60, 70, hasta 80% del valor de ese medicamento o de cualquier otra invención, ¿vale? Ahora, es muy importante, esos 20 años, ojo, hoy en el 2023, pero hace muchos años, estoy hablando hace 70 años, hace 80 años, la vigencia, quiero decirlo como antecedente y breviario cultural, era de 100 años, ¿eh? Era 100 años. Y en su caso también teníamos que fueron bajando poco a poco de 100 años de explotación de esa patente a 80, a 75, a 60, 50, 45, a 40, a 30, a 20, que es como lo tenemos hoy en día. Poco a poco, porque sí, antes daban 100 años, hace muchos años, estoy hablando, hace muchos, muchos años, daban patente por 100 años. Era mucho, mucho tiempo. Pero bueno, poco a poco ha ido mejorando, poco a poco ha ido cambiando en beneficio y en pro de la humanidad y de la ciudadanía. Bueno, el titular de la patente, después de otorgada esta, podrá, ojo, si alguien utiliza su patente sin su autorización, podrá demandar daños y perjuicios a esos terceros que antes del otorgamiento hubieran explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuya explotación se haya realizado después de la fecha en que surte efecto la publicación de la solicitud en la Gaceta correspondiente. Esto quiere decir, yo hoy patento y, como dijimos en el ejemplo, el 17 de mayo del año 2023, y supongamos, por ahí de julio, bueno, de agosto, alguien presenta una solicitud. Bueno, todavía ni a mí ni al que lo presentó en agosto, eh, pues nos han dado una respuesta. El de agosto apenas la presentó, pero a mí tampoco me han dado una respuesta. En el ejemplo que di, me van a dar la respuesta hasta noviembre o diciembre. Es decir, que agosto todavía el otro tampoco no sabe la respuesta. Llega el mes de noviembre, diciembre y a mí ya me conceden la patente. Bueno, ¿qué va a suceder? La otra persona, ese tercero que solicitó el registro de la misma patente, de la misma invención que la de un servidor, en agosto, obviamente, me está plagiando. Y entonces, por consiguiente, yo lo podré demandar de daños y perjuicios porque él está explotando sin mi consentimiento ese producto patentado. Y por consiguiente, como a mí ya me otorgaron la patente en noviembre o en diciembre, y a él todavía no, porque le ingresó en agosto, entonces él tendrá que desistirse de seguir utilizando esa patente. Porque recordemos, también las patentes autorizadas se van a ir publicando en la Gaceta que al efecto tiene el INPI. Y ojo aquí, porque a partir de ese momento es cuando surte efectos legales contra terceros. Bueno, vamos a ver ahora lo referente a la marca. Muy importante, muy, muy importante. Porque, ojo, ¿qué se va a entender por marca? Va a ser todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Ojo, la marca le va a dar un valor agregado a tu producto, a tu empresa.
y por consiguiente esa marca es el distintivo que, ojo, es la cerecita en el pastel para que la clientela te reconozca, para que tengan esa fidelidad tus clientes. Pero, ojo, esto es de forma legal, porque ¿cuántas personas, según tienen, entre comillas, una marca y inventan una palabra y ya la usan, pero jamás la registraron? Repito, jamás la registraron. Entonces, ¿qué sucede? Ellos siguen ocupando supuestamente ese nombre o esa marca, ojo, pero no es marca porque no está registrada, y resulta que 2 o 3 o 5 años después alguien la registra. Y entonces, esto es válido totalmente. Recordemos, el principio general de derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Y entonces, como el primero que la registró fue Juan Pérez, pues Joaquín se queda chiflando en la lona. ¿Por qué? Porque ya no va a tener esa exclusividad de esa marca, de ese nombre que yo estaba utilizando, que obviamente fue una invención que yo realicé de ese nombre. Y ya no me van a permitir utilizarlo porque voy a ser susceptible también de que me puedan demandar por, obviamente, daños y perjuicios por una indemnización. Bueno, esto es muy importante porque también cualquier persona física o jurídico colectiva, es decir, una persona moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que fuesen prestando. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, es decir, en el INPI. En el INPI es donde se registran todas y cada una de las marcas. Vamos a ver que pueden constituir una marca los siguientes. ¿Qué puede constituir una marca? Número uno, las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos. Ojo aquí, fíjense. Dos, las formas tridimensionales, es decir, a lo mejor un logo. Tres, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente. Bueno, esto es como decir, yo registro Patito Feliz. ¿Es factible? Claro, si es que nadie más tiene la palabra Patito Feliz, ¿verdad? Como marca. Cuatro, el nombre propio de una persona física siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Esto es muy importante. Fíjense que ya a partir de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial, observamos cómo a partir del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, se permitió abrir esta barrera. Fíjense que hace unos años, antes de la firma del TECMEC, eh, fíjense que solo existían tres formas de registrar una marca. Ahorita vamos a ver que hay más formas, miren, todavía hay más, no me quiero adelantar, pero bueno, antes nada más existían tres formas de registrar una marca, ya sea, le llamaban nominativa, es decir, las puras letras. Dos, tridimensionales, logo, y tres, mixtas, es decir, palabras con logos o con palabras con formas, sí, eso era lo que se podía registrar hace varios años. Hoy en día, con la apertura de tratados internacionales con el TECMEC, se tuvo que realizar cambios y reformas a la legislación. Por lo tanto, ya permite acrecentar el abanico de formas de signos para registrar como marca. Bueno, regresando al tema, antes no existía la forma de registrar los nombres de personas. Hoy en día puedo yo registrar mi nombre completo o su nombre completo de alguien. Por ejemplo, a lo mejor yo me llamo Juan Pérez González. ¿Puedo registrar eso? Sí, claro, como el nombre propio de una persona física. Claro, claro, sí lo puedo hacer. Incluso hablando un poco de política, Andrés Manuel López Obrador es una marca registrada. Él ya registró su nombre. Registró tanto Andrés Manuel López Obrador, ese nombre completo, como AMLO, sus abreviaturas. AMLO ya quedó registrado y no lo pueden utilizar cualquier persona. Bueno, vamos a continuar. Los sonidos.
También se pueden registrar con la reforma ahora ya los sonidos, los olores. Ojo, como cuando yo era niño, fíjense que, no sé si continúen, pero creo que sí, pero cuando yo era niño siempre quise tener pues unos tenis Buble Goomer, pero pues no tenía el poder adquisitivo mi mami para poderlos comprar. Yo vengo de familia humilde y bueno, no podía pues costear unos tenis Buble Goomer, que era pues un lujo en aquel entonces. Entonces pues yo ocupaba unos tenis normales de tianguis y pues para hacer deportes y párale de contar para la escuela. Bueno, esos tenis Buble Goomer tienen un olor especial. Entonces, eso se puede registrar como marca, ¿sí? Ojo. O también los sonidos. Algunas marcas tienen algún sonido especial y se puede registrar como marca. Bueno, 7. La pluralidad de elementos operativos, elementos de imágenes, incluidos, entre otros, el tamaño, el diseño, el color, la disposición de la forma, la etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse distingan productos o servicios en el mercado. Y por último, 8. La combinación de los signos enunciados en las fracciones 1 a la 6, es decir, las anteriores. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, vamos a ver que las marcas no podrán usarse ni formar parte, ojo, de la denominación o razón social o nombre comercial de ningún establecimiento o persona moral. Una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada. Quiero señalar, antes de empezar esto, fíjense que tengo un video en mi canal de YouTube también que se llama Sociedades Mercantiles, parte 3. Sociedades Mercantiles, parte 3. En específico, ese video de Sociedades Mercantiles, parte 3, hablo de la diferencia. Bueno, primero hablo qué es una denominación social, qué es una razón social. De manera breve y acortada les diré que la razón social se integra por los nombres o apellidos de los socios. Y la denominación social surge del intelecto humano y se crea una palabra. Pero ojo, aquí la denominación o la razón social, ojo, se registra y se inscribe ¿en dónde? En la Secretaría de Economía. Anteriormente lo veía la Secretaría de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores, perdón, pero hoy en día lo ve como debe de ser la Secretaría de Economía. Bueno, ojo, las marcas es diferente. La marca se inscribe en el INPI, en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Ojo, es diferente el registro, es diferente la autoridad competente que registra y autoriza. Esto lo comento porque no quiero que haya una confusión. Si tienen más dudas, pueden ver ese video que les digo de Sociedades Mercantiles parte 3. Bueno, ojo, yo no puedo tener una marca que sea en grado semejante de confusión a otra marca previamente registrada en la misma clase. ¿Sí? Esto, pues, es entendible. Si yo me llamo Nike, pues no puede haber una que se llame Nikkei o Nakai, o sea, algo pues similar o semejante, análogo, homólogo, y que genere esa confusión entre el usuario, entre el cliente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuándo son las excepciones. Uno, cuando se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica la marca registrada. Y dos, no exista consentimiento manifiesto por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo. Vamos a observar, en este caso, si yo no cuento con la autorización, es decir, puede ser, y esto lo he hecho yo, lo he registrado, por ejemplo, si resulta que yo cuento con una marca registrada, vamos a suponer, Carter, estoy inventando, digo, solo para fines didácticos, Carter, y resulta que pues está registrada como para billeteras, para los productos de billeteras o carteras, ¿sí? Bueno, entonces, a lo mejor yo saco pues otra marca que para carteras de niños que se llame Carterito o Carterit. Entonces, como es semejante en grado de confusión a la primera, pues a menos que yo consienta que Carter autoriza que no hay problema en que pueda utilizar esa marca y yo dé mi consentimiento expreso y manifiesto, entonces
sí, no va a haber problema, pero, ojo, si no existe, no le van a otorgar esa marca, ¿sí? O también no va a haber, obviamente, este registro de marca cuando, si yo, por ejemplo, ojo, registro tenis, pues resulta que ya existe la marca Nike, pero yo pongo Nike, pero con doble Nike. Entonces, como también estoy, pues, registrando una marca para el producto, que en específico la especie es tenis, entonces, o calzado, entonces no me la van a otorgar, porque en grado de confusión se parece. Quizá, y esto en algunas ocasiones lo he hecho, a lo mejor en grado de confusión se llame parecido, pero a lo mejor es embutidos o salchichas. Nada tiene que ver con los tenis o el calzado. Posiblemente me la puedan dar. Es decir, no debe de ser el mismo producto o servicio y le llaman en el INPI la especie o clasificación, ¿sí? La clase. Entonces, si no se parece en la clase, que son pues los productos o servicios, bueno, sí se podrá y podremos incluso hasta impugnar en caso de que no me otorguen esa marca. Pero ojo, esto es importante, ¿eh? No debe de haber esta marca, pues, en grado de confusión o semejante a otra en productos iguales, ni tampoco si no cuento con el consentimiento que es del titular. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. La violación, a lo que señalé anteriormente, dará lugar a la aplicación de sanciones a que se refiere la ley de la propiedad industrial, independientemente de que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada del nombre comercial, la denominación social o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios. Recordemos que se va a pedir esa indemnización pues para que me paguen los daños y los perjuicios, entendiendo por daño la pérdida o menoscabo en el patrimonio y por perjuicio cualquier ganancia lícita que se dejó de obtener. Bueno, ojo, aquí es muy importante porque yo, si resulta registro esa marca y me otorgan esa autorización, esa marca para poder explotarla, bueno, yo lo tendré de forma exclusiva y nadie más podrá utilizar esa marca porque es mi distintivo, es mi valor agregado. Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado en la marca registrada. Cuando uno registra, fíjense las marcas, les voy a comentar. Uno pone, hay un apartado en la solicitud que señala cuándo empezaste a utilizar por primera vez la marca. Y hay veces que por desconocimiento de las personas lo dejan vacío o le ponen la fecha en que presentan la solicitud. Un ejemplo, se presenta el 17 de mayo, ponen cuando utilicé por primera vez la marca el 17 de mayo. Pero quien conoce el tema, uno puede decir, bueno, yo ya llevo 5 años utilizando la marca. Y eso quiere decir que llevo más tiempo. Si los dos, supongamos, ingresamos el 17 de mayo esa solicitud de registro de marca, le van a conceder a aquella persona que lleva más tiempo con la marca, es decir, con más tiempo en uso. Quizá el otro puso que ya llevaba 5 años con el uso de la marca, aunque no lo había registrado. Y yo apenas le puse que el 17 de mayo. Entonces, cuando los dos presentamos la misma solicitud del mismo día, bueno, le van a otorgar al otro porque lleva más tiempo utilizando esa marca. Si lo acredita, entonces le van a otorgar esa marca. Bueno, el registro de una marca no va a producir efecto alguno contra, ojo, uno, un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, ojo, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en esta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro de los 3 años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de este. Es decir, pues tendrán que pelear el litigio porque aquí el otro está utilizando y ostentando tiempo atrás, 3 años, 5 años, 10 años, esa marca. Por eso les digo que es importantísimo que registren las marcas, porque ahora sí que sale más caro el caldo que las albóndigas. Este tendrá que acreditarlo, tendrá que pagar abogados, tendrá que pedir la nulidad del otro registro para que él pueda seguir utilizando, tendrá que acreditar
esos años ininterrumpidos de utilización de la marca y se convierte en una bola de nieve. No es tan sencillo. La ley lo permite, sí, pero no es tan sencillo. Vamos a observar que también cuando cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le hayan concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México. Y tres, una persona física o jurídico colectiva que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, los servicios que preste o a sus establecimientos o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que éste acostumbre a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial. Repito, no hay nada mejor que registrar en tiempo y forma tu marca, porque te vuelves en un entrañaje, en unas telarañas que se vuelve complejo. ¿Se puede resolver? Claro, pero lleva tiempo y lleva dinero. Y si no tienes la capacidad económica, pues es ahí donde empiezan a perder los litigios porque no hay abogado que los lleve de manera gratuita. Bueno, esto es muy importante porque es la forma de defender estas marcas y cuándo no se pueden ocupar y cuándo sí se pueden ocupar. Bueno, una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que protejan, aun cuando permanezcan o pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando uno solicita el registro de una marca, existen diferentes clases, son 42 clases. Y supongamos, yo voy a la clase 5, calzado, un ejemplo. Solo para fines didácticos, lo estoy inventando la clase, ¿no? Pero bueno, la clase 5 es calzado. Bueno, si yo puse que era para tenis, en específico tenis, bueno, si yo dije, voy a llamar a mis tenis Plam, bueno, mis tenis son marca Plam. Entonces, ojo, yo no puedo usar Plam para al día de mañana, a lo mejor como empresa, pues vamos a suponer, produzco pues plumas o a lo mejor también separadores o a lo mejor lápices o lapiceros y ocupo para las plumas, quiero registrarla como plan. Dije, ah, ya la tengo en los tenis, lo voy a ocupar ahora para mis plumas. No, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Es decir, plan la registré en la clase 5, que es para calzado, y solo lo puedo ocupar para calzado y en específico para tenis, más no para zapatos, más no para billeteras, más no para lámparas o focos, más no para plumas o lápices. No, tendré que hacer de nuevo una solicitud de marca en la clase que corresponda, por ejemplo, para plumas y lápices. Registraré para plumas la marca Plan. Y entonces, Plan ya tiene obviamente el registro en dos clases. En la clase 5 y vamos a inventar la clase 22. Entonces, Plan está en la clase 5 y en la clase 22, la 5 para calzado y la 22 para plumas. Estoy inventando la clase nada más, pero para fines didácticos. Pero esa es la idea. No puedes utilizar una marca, aunque, ojo, ya la tiene registrada para otros bienes o servicios. Debe de ser única y exclusivamente para el bien o producto o mercancía que se solicitó su registro en la clasificación que corresponda. Ahora bien, yo puedo tener esa marca en las 42 clasificaciones que tiene el INPI. Claro, yo puedo tenerla. Ahora bien, en cada clasificación hay muchos productos. Por ejemplo, en calzado está los tenis, los zapatos, los guaraches, los pods, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, yo puedo tenerla así, nada más que yo tengo en esa clase, supongamos 5, pero nada más para tenis. Ahora esa misma marca Plan la tengo ahora para guaraches o sandalias o para zapatos o zapatillas. Entonces cada una dentro de la misma clase deberá de ser para cada producto. Ahora,
¿Quiero registrar esa misma marca para otros productos diferentes, totalmente diferentes? ¿Lo puedo hacer? Sí, claro. Más que tendré que volver a iniciar la solicitud, pagar derechos y hacer todo el trámite desde el inicio. Ahora bien, para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro. Es decir, si yo quiero proteger un nuevo producto, pues deberé de nueva cuenta iniciar el trámite desde cero para obtener esa marca registrada, pese a que es la misma, sí. O puede ser una nueva también, pues tendré que iniciarlo desde el inicio el trámite para obtener un nuevo registro de marca. Punto importante, punto importante. Las marcas, ojo, ¿cuál es la vigencia de las marcas? La vigencia de una marca es de 10 años. Yo puedo explotar esa marca durante 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Ojo, si hoy presenté la solicitud, hoy 17 de mayo del 2023, bueno, la respuesta, al igual que las patentes, tardan en dar esa respuesta y a lo mejor vámonos rápido. En octubre me entregan la autorización de esa patente, digo, de esa marca. Excelente. Entonces, aunque realmente me autorizaron el registro hasta octubre del 2023, la marca como tal empezó su vigencia el 17 de mayo del 2023. Y entonces yo tengo 10 años, pero a partir de la fecha en que ingresé mi solicitud o presenté esa solicitud, es decir, el 17 de mayo del 2023, pese a que en octubre me dieron el registro de la marca. Sí, no importa. Esos 10 años corren a partir de la fecha de presentación de la solicitud. ¿Vale? Ojo aquí, porque aquí sí puedo renovar. Veíamos que en las patentes no se pueden renovar. Y sí se pueden renovar las marcas y la vigencia de la marca. Es decir, vencen o fenecen esos 10 años y entonces yo puedo prorrogar, yo puedo renovar el periodo de duración por otros 10 años. Es decir, supongamos el 17 de mayo del 2023, yo tengo mi registro, vence el 16 de mayo del 2033. Bueno, yo puedo iniciar el registro de la renovación o para prorrogar la vigencia 6 meses antes. Supongamos, yo lo puedo iniciar en diciembre del 2032, el trámite, o puedo iniciarlo en enero del 2033, ¿sí? Yo lo puedo iniciar antes, 6 meses antes, ¿sale? Y empezar con la renovación, con la prórroga de vigencia, por otros 10 años. Obviamente, ingreso la solicitud de renovación, pago los derechos y todo el trámite correspondiente, ¿sí? Esto lo comento porque yo puedo tener una marca durante 50 años, 100 años, 200 años, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando en tiempo y forma realice las prórrogas o renovaciones correspondientes. Porque si hoy vence y no inicié el trámite de renovación, bueno, queda libre esa marca para cualquier persona. Ojo, ese es el gran problema y el gran, el gran, pues, susceptibilidad que se puede tener de no haber registrado la renovación en tiempo y forma. Por ello, cualquier persona podrá acaparar, podrá registrar esa marca que ya estaba registrada anteriormente, pero como venció, queda libre al público. Tengan cuidado con eso. Entonces, siempre el departamento legal, ya sea interno o externo, porque puede ser que tengan en la empresa su propio abogado, su propio cuerpo legal, o contraten los servicios profesionales de un abogado especializado en marcas, como lo es un servidor, bueno, pueden realizarlo y el abogado va a estar pendiente de la calendarización de esas marcas, de esas patentes, de esos avisos comerciales para que no le suceda esto. Bueno, diferencias entre marcas, patentes y derechos de autor. Bueno, antes de empezar con las diferencias, fíjense que recordé ahora, algunas personas, fíjense, cuando llegan a mi despacho, me dicen, oiga, yo quiero hacer franquicias de mi negocio, de mi empresa. Ha tenido mucho éxito y quiero hacer franquicias. ¿Ok? La primera pregunta que yo realizo es, ¿tienes marcas o avisos comerciales previamente registrados? Y me dicen, no. Bueno, entonces no podemos hacer franquicias. Lo primero que debemos de hacer es registrar una marca y avisos comerciales. ¿Qué quiere decir esto? La marca hay que registrar. Normalmente para que sea atractivo para alguien que compra franquicias, pues
debe de ser, por ejemplo, poner por lo menos unas 5 marcas. Luego, avisos comerciales. Avisos comerciales es lo que ustedes conocen en el argot o en la mercadotecnia o en el público en general como eslogan. Por ejemplo, la marca es Sabritas, pero, ojo, esa no es su razón social o su denominación social, no. A lo mejor se llama, vamos a inventar, empresa empaquetadora de papas naturales, sociedad anónima de capital variable. Estoy inventando porque no quiero decir la denominación de esa brita, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, es eso. Entonces, esa es su denominación social. Su marca es Sabritas. Pero además, su aviso comercial será a que no puedo comer solo una. Entonces, en ese supuesto, también hay que registrar los avisos comerciales. Esos eslogan que nos van a servir de distintivo y de diferenciador para ser atractivo a los clientes y crear fidelidad entre los clientes. Bueno, esto es muy importante porque las franquicias lo que hacen es otorgar el uso y goce temporal de esa marca y de esos avisos comerciales a cambio de regalías, a cambio de que esa empresa donde tú le diste una franquicia te dé un porcentaje de sus ganancias, ¿eh? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5%, ¿sí? De acuerdo a lo que se pacte por convenio de franquicia. Pero bueno, y además de que tú le vas a vender todos los productos y servicios que requiera, ¿sí? Bueno, esto es muy importante porque las franquicias, repito, solo se pueden hacer si hay marcas y avisos comerciales. Si no hay, tendrá mucho éxito tu negocio, pero no vas a poder franquiciar, ¿vale? Por eso es tan relevante esas marcas. Bueno, ahora sí, voy a explicar diferencia entre marcas, patentes y derechos de autor. Las marcas y patentes son propiedad industrial y el registro de las mismas se debe realizar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y su regulación normativa se realiza a través de, obviamente, la Ley de Propiedad Industrial en México. A diferencia de los derechos de autor que únicamente pueden ser registrados, ojo, por personas físicas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR. Y la legislación en México que regula los derechos de autor es la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces, como vemos, los derechos de autor los registran únicamente personas físicas, mientras que las marcas y patentes y avisos comerciales los pueden registrar personas morales o jurídico-colectivas, así como también personas físicas. ¿Dónde se registran las marcas y patentes? En el INPI. ¿Dónde se registran los derechos de autor? En el INDAUTOR, ¿sí? ¿Cuál es la ley que regula a las marcas y patentes? La Ley de Propiedad Industrial. ¿Cuál es la ley que regula los derechos de autor? La Ley Federal de Derechos de Autor. Bueno, vamos a ver y les pongo derecho de autor contra propiedad industrial. Vemos que el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ahí está incluso su logo, realiza el derecho de la propiedad industrial relativo a patentes, marcas, avisos comerciales, etcétera. Y mientras que los derechos autoriales referente a obras artísticas, literarias, canciones, etc., lo maneja el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Bueno, rápidamente vamos a ver el concepto de denominación de origen. Se entiende por denominación de origen el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona y que sirve para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan dado producto a su reputación. Vamos a observar que se entiende por indicación geográfica el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada ciudad, que indique un producto como originario de la misma, cuando determina la calidad, reputación u otra característica de producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recordemos que también ya tenemos que el tequila es una denominación de origen. Hablábamos de denominación de origen, el tequila es una denominación de origen, ¿sí?
porque el tequila, la palabra tequila solo puede ser utilizada en México y para ese producto que se realiza en México. Entonces, ojo, si en China hacen un producto similar o igual al tequila, bueno, no le podrán llamar tequila porque tiene denominación de origen y solo en México se puede producir ese tequila. Lo mismo sucede con la indicación geográfica. Vamos a suponer, estoy inventando, estoy inventando. Michoacán. Entonces, en Michoacán hay una ciudad o Michoacanita. Y entonces Michoacanita se produce, estoy inventando, para fines didácticos nada más. A lo mejor un pulque, y ese pulque es especial Michoacanita y se conoce de esa forma, Michoacanita. Y entonces así se va a llamar porque solo en ese lugar, solo en ese territorio, tiene ese origen geográfico. Bueno, vamos a observar que la denominación de origen y la indicación geográfica tienen protección en la ley de propiedad industrial y concede a la denominación de origen o indicación geográfica, pues se inicie con la declaración que al efecto emita el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público de la Federación y solo podrán usarse mediante la autorización que expida el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ojo, esa denominación de origen o indicación geográfica no es que una persona la registre, no es que Joaquín la registre y ya quede, no. El propio INPI, ojo, hace esa declaratoria, ojo, y se publica incluso en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del INPI. Esto es muy importante porque este trámite lo hace el propio INPI. Obvio, quizá a petición o a solicitud de nosotros, pero se debe realizar por el propio INPI a efecto de que surta todos sus efectos legales. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Quizá ya en ese lugar ya no se hace tequila o ya no se produce tequila, pues ya no se puede tener esa denominación de origen. Digamos que hay una sequía en todo México, estoy inventando, y ya no se produce tequila desde hace 20 años, pues bueno, ya no se puede denominar así. El nombre común o genérico de un producto que podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica, no obstante lo anterior, el nombre común o genérico se considerará en todos los casos de libre utilización. Bueno, vamos a hablar ahora de paraíso fiscal. Estos paraísos fiscales o guarida fiscal, que obviamente es un refugio fiscal. Esto es lo que sucede en algunos territorios o estados que pues tienen la característica de aplicar un régimen tributario especial favorable a los ciudadanos o a empresas no residentes que domicilien a efectos legales en el mismo. Es decir, se domicilian en ese estado, en ese país y con ese requisito, aunque son empresas no residentes en ese país, tuvieron un domicilio para efectos legales allí, pues obtienen esos beneficios y paraísos fiscales. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de impuestos, así como el secreto bancario. Ojo, hoy vemos empresas, pero también artistas que se han ido a paraísos fiscales, grandes empresas reconocidas que para efecto de pagar menos impuestos, pues van a esos paraísos fiscales, que están exentos o que la tasa es mínima, ¿sí? Pero si algo resulta mal y resulta que tu actividad no la realizaste en aquel país, sino en otro país, bueno, el otro país te va a decir, espérame, estás equivocando. Tú tienes que pagar y tributar en este país. Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y empresas que practican la ilusión y la evasión fiscal. Esto hace referencia a evitar la responsabilidad del pago de impuestos fiscales que las leyes de un Estado impone para mantener el equilibrio entre la armonía y las obligaciones existentes en el mismo, como el gasto público, pago de las deudas e inversiones, tanto sociales como de infraestructura. Es un tema considerado como controversial debido a que en la mayoría de los casos se considera un acto de inmoralidad pública. El querer ocultar las verdaderas cantidades de dinero que posee inmediatamente se asocia ese hecho como una actividad ilícita. Esto es entendible porque, ojo, hay personas, hay
empresas que ganan millones, bueno, ¿qué digo millones? Miles de millones. Y por ejemplo, si alguien ganara un ejemplo, 1,000 millones, entonces, ya sea de pesos, de dólares, bueno, 1,000 millones es una cantidad considerable. Y pues normalmente a mayor ganancia, mayor impuesto o mayor es la tasa de impuesto. Normalmente, por ejemplo, en México tendrías que pagar el 30% de ICR. Es decir, que de los 1,000 millones, 300 millones serían al impuesto sobre la renta, de cajón. Esto sin incluir el IVA o algún otro impuesto especial, ¿sí? Pero de cajón, de puro ICR, serían el 30%, lo cual es una cantidad bastante considerable, ¿sí? Ya no tendrías 1,000 millones, ya nada más tendrías 700 millones. Esto sin considerar otros impuestos, porque aparte hay que considerar otros impuestos como el impuesto al valor agregado, el IEPS, etc., otros impuestos, que a lo mejor ya nada más te quedas con el 50% de esos 1,000 millones, es decir, 500 millones al final. Entonces dices, no, espérame, me voy a un paraíso fiscal, pero es una evasión fiscal. Estás eludiendo el pago de tus contribuciones. Y recordemos que el artículo 34, la fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, ese artículo 34 constitucional nos habla que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público y contribuir y pagar impuestos. Entonces, ojo aquí, pues los paraísos fiscales pues están prohibidos y penados en México y en muchos otros países. Por ello, cuando tú evades fiscalmente, te van a buscar y obviamente te hacen auditoría. Bueno, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, hay 4 factores clave que son utilizados para determinar si una legislación configura un paraíso fiscal. El primero de ellos es si la legislación no impone tributos o estos son solo nominales. Aquí la OCDE reconoce que cada legislación tiene derecho a determinar si imponer impuestos directos, si no hay impuestos directos, pero sí indirectos, se utilizan los otros 3 factores para determinar si una legislación configura un paraíso fiscal. Puede ser que no sean de manera directa, no te graben de manera directa, pero sí de manera indirecta. A lo mejor en el consumo te están grabando esos impuestos. Sí hay falta de transparencia. Oh, esto pasa en muchos, bueno, en algunos países y pues es por eso que en México se debe de transparentar muchas cosas. Bueno, 3, si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos. Es decir, existen países que no tienen cooperación fiscal. Es decir, que yo, si le pido a otro país que me dé información, una autoridad hacendaria le dice, una autoridad, por ejemplo, hacendaria de México, le dice a otra autoridad hacendaria de otro país, oye, dame información de mi ciudadano Joaquín, que vive en tu país, y resulta que no le da información porque, pues, no comparte información, pues, esto quiere decir que es un paraíso fiscal, porque, pues, no quiere saber o no quiere dar a conocer las cifras o los montos, y con ello que la autoridad hacendaria de México cobre impuestos o pueda iniciar un procedimiento en contra de Joaquín. ¿Vale? Bueno, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país. Y estas son algunas de los elementos o formas en que podemos detectar, de acuerdo con la OCDE, estos paraísos fiscales. Vamos a ver que una de las características de un paraíso fiscal es que en el mismo suelen convivir 2 regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados. Por un lado, el que afecta a los residentes y empresas locales, los cuales están sujetos al pago de impuestos como en cualquier otro país. Y, por otro lado, el de los no residentes que gozan de ventajas fiscales y suelen tener prohibida cualquier actividad económica o de inversión dentro de su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que a los ciudadanos de X país sí se les cobra los, pues, impuestos correspondientes, pero para que sea paraíso, permite que otras empresas que no son residentes de ese país puedan llegar a ese país sin realizar actividades económicas o de inversión en su territorio, porque si no pagarían impuestos, pero
les permiten esas ventajas fiscales diciendo que ellos tienen ahí su domicilio y que pueden realizar ahí supuestamente actividades y entonces no pagan impuestos. ¿Esto para qué? Para que haya mayor turismo, para que ese dinero se quede en ese país y sea invertido y obviamente esté en una cuenta de banco, esté generando intereses y esto va a generar pues que el dinero fluya y que las personas vayan a ese país, ¿sí? Como sabemos, hay países que pues son paraísos fiscales y que no comparten información fiscal con ningún otro país o estado, ni tampoco reportan entidades bancarias las cuentas bancarias o las cuentas de depósito que tienen sus clientes. Bueno, vamos a ver lo referente ahora a prácticas fraudulentas de lavado de dinero. Vamos a ver las modalidades que son más habituales de lavado de dinero que se llevan a cabo en el sistema financiero internacional como nacional. Son las que utilizan Internet como instrumento para dichas transacciones en los sistemas de banca electrónica y banca convencional, como ingresar grandes sumas en efectivo en una cuenta, con el fin de efectuar inmediatamente una transferencia electrónica a otra cuenta. Los smurfing, que son numerosos depósitos de pequeñas cantidades situadas por debajo de la obligación de declarar y en varias cuentas desde las que se efectúan transferencias a otra cuenta, generalmente en el extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí realizan, ya sea en el primer supuesto, sumas de dinero en efectivo, es decir, van realizando ese depósito de dinero en efectivo y a su vez, una vez que cae a esa cuenta, la transfieren electrónicamente a otra cuenta bancaria. O puede ser que para evadir, obviamente, las prácticas fraudulentas o para evadir, pues, que sean detectados, pues lo que hacen es contratar a varias personas y decirle, oye, haz depósitos pequeños, ojo, que no rebasen dependiendo del país. Por ejemplo, en México, que no rebasen más de 15,000 pesos. O en Estados Unidos, que no rebasen más de 10,000 dólares, ¿no? Entonces, bueno, si no rebasan esas cantidades, tú puedes hacer depósitos. Y los bancos no están obligados a reportar esos movimientos. Por eso, con cantidades pequeñas de depósitos, sin que rebasen el límite permitido, pues es una forma de evadir y hacer estas prácticas fraudulentas para lavado de dinero. Vamos a ver que el uso de identificaciones falsas, de sociedades pantalla o fantasma, también de constituidas en otras jurisdicciones y utilizando cuentas puente para dificultar la identificación del verdadero origen de la transferencia, pues son formas de prácticas fraudulentas para lavado de dinero. Y hoy vemos que cada día hay más estas empresas fachada, estas empresas fantasma, que pues al final del día solo sirven para simular actos. Y lo vemos tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, ¿eh? El gobierno ya incluso en algunos países, incluido México, crea estas empresas fantasma en el gobierno para simular actos, ¿no? Entonces son la forma en cómo hacen prácticas fraudulentas, ¿sí? Como lavan dinero. Entonces resulta que una empresa a quien se le da un concurso, una licitación millonaria, pues tiene un domicilio fiscal en el cerro más alto, una casita chiquita y fea, y que resulta que el representante legal es una persona que incluso es de escasos recursos y no sabe leer y escribir. Y obviamente, ¿qué sucedió? Le dieron 1,000, 2,000, 3,000 pesos y le dijeron, présteme su credencial de lector y yo le doy 2,000 pesos. Y entonces la utilizan como esa persona que supuestamente es la socia o el representante legal y con ella supuestamente están realizando esas operaciones fraudulentas. Ella ni sabe de estos movimientos y resulta que su domicilio es obviamente el domicilio fiscal de una mega empresa millonaria. Pues obviamente son empresas fachadas. Y cada vez que hay problemas en los gobiernos, se detecta que autorizaron empresas fachadas, porque ya lo vimos, por ejemplo, en muchos países, cuando empiezan los problemas con los gobiernos, se observa este tipo de prácticas. Bueno, también el uso de identificaciones y abogados que protegen a sus clientes mediante la figura de el secreto profesional.
También el depósito en una cuenta extranjera de una cantidad que actúa como garantía de un préstamo que es enviada al país de origen como operación legítima que justifica la recepción de ese capital. También vamos a observar que la transferencia electrónica son el principal instrumento para el lavado de dinero, debido a la rapidez con la que se transfiere el dinero, es decir, en segundos a través de diferencias o diferentes jurisdicciones. A pesar de la mejora en los sistemas de identificación de los clientes de una entidad financiera, siguen habiendo problemas para conocer esa identidad del que ordena transferencias electrónicas desde determinados países. La vulnerabilidad de estos sistemas puede ser limitada implantando las siguientes medidas. 1. Limitación de la cuantía de cada transferencia. 2. Distribución de tarjetas de pago por emisores relacionados con entidades financieras y enlazadas con una cuenta bancaria. 3. Restricción de las operaciones de pago con tarjeta al territorio nacional. Quiero señalar, fíjense, por eso es que en muchas entidades ya está regulado en varias legislaciones que haya lo que se le denomina cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento es importante y también la figura del oficial de cumplimiento. Ya no es exclusiva de las entidades financieras. Fíjense que cuando inició la figura del oficial de cumplimiento era únicamente para entidades financieras, llámese financieras, bancos, cooperativas, etc. Aplicó al inicio para estas entidades financieras y la figura del oficial de cumplimiento al inicio, cuando se dio este movimiento, era exclusiva para ellos. Hoy en día, el oficial de cumplimiento está en todas las empresas, en todas, y debe de haber alguien que supervise, pero que no es el único obligado, ¿eh? Quiero señalar que él es el que lo va a detectar, pero también transfiere la carga a todos los empleados de la organización, a toda la gente subordinada, para que reporte, para que diga a este oficial de cumplimiento a través de correo, a través de la línea secreta, a través de varias, pues, formas en cómo se puede detectar. Recordemos que, por ejemplo, si en una empresa resulta que, pues, un empleado está teniendo varios vehículos y gana un salario de 20,000 pesos al mes y cada mes, una vez al mes, tiene diferentes vehículos, pues es algo raro, sospechoso, una operación inusual de ese trabajador. Entonces tendrá que reportar para, pues, verificar estos movimientos. Porque recordemos, lo que detecta el oficial de cumplimiento son estas operaciones inusuales, sospechosas, que van a generar vulnerabilidad a los sistemas. Entonces, aquí vamos a eficientar estos procesos. ¿Cuáles son estos pasos de lavado de dinero? Bueno, la colocación. Ese dinero sucio entra obviamente de manera limpia ya al sistema financiero, pero cobra obviamente una comisión esa entidad financiera. Por eso en los paraísos fiscales dicen, sí, entra tu dinero, no te voy a preguntar, no te voy a cobrar impuestos, pero sí te voy a cobrar un porcentaje. Entonces, sí, si les cobran una parte, no tan significativa como el impuesto, pero sí les cobran. Es decir, para entrarlo al sistema financiero e ingresarlo. Luego, una vez ingresado, hacen diversificación con esos fondos. Empiezan a hacer transferencias a diferentes personas, empresas, a la empresa X, a la persona Y, así. Pagos de Y a empresa X con facturas falsas, con contratos falsos, con préstamos falsos, con transferencias electrónicas que van simulando a fin de que haya el movimiento de la cuenta y según no pueda ser rastreado. Aunque, pues si se hace un estudio o una investigación exhaustiva, se podrá llegar al fondo de esos movimientos, ¿sí? Con ello, reingresa el dinero de manera limpia a el Estado. ¿Y qué creen? Con ese dinero ya reingresado de manera limpia pueden comprar, pues, bienes lujosos como casas, inmuebles, eh, carros de lujo, vehículos, pues maquinaria y demás objetos, relojes, joyas, etc. Pueden también realizar inversiones en financieras, pueden, pues, gastarlo también en casinos, casas de empeño, sector turístico, etc. Ya pueden entrar de manera limpia y hacer uso de manera legal de ese dinero. Porque quiero señalar, hoy en día, en México, por ejemplo, ya no se permite pagar un bien al 100% con efectivo.
Es decir, si tú compras una casa, un ejemplo vale 5 millones, solo te permitirá aproximadamente la cantidad de 850,000 pesos pagarlo en efectivo. La diferencia, los 4 millones y pico, lo tendrás que pagar mediante cheque, mediante transferencia, mediante cualquier otro sistema de pagos permitido por la ley que no sea el efectivo. ¿Sí? Entonces, también cuando compras un vehículo, hay un límite para pagar en efectivo. No se puede pagar la totalidad del vehículo en efectivo. Recordemos que antes los cárteles, la gente que vende drogas, pues lo que hacía era llegar a una agencia automotriz, llegaba con la maleta y tenía sus millones para pagar 5 autos, 3 autos, incluso de lujo y en efectivo. Hoy en día ya no se permite por la cuestión de lavado de dinero y a efecto de que también estas empresas deben de reportar cómo se están pagando esos bienes. Bueno, vamos a hablar ahora de los delitos cibernéticos. Un delito informático o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que tiene como objetivo destruir y dañar activos, sistemas de información u otros sistemas de computadoras utilizando medios electrónicos y o redes de Internet. Y esto lo comento porque lo vemos cada día más en varios países, incluso en la iniciativa privada, pero también en los gobiernos. Hoy vemos cómo en pleno 2023, pues gobiernos como México fue pues infiltrado y ciberatacado con, obviamente, este grupo que se llama Guacamaya. Guacamaya, pues, hizo un ciberataque a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y pudo filtrar, como según no pagó el rescate del ciberataque, pues filtró toda la documentación y entonces, ¿qué creen? Se dio a conocer muchas cosas que no sabíamos del gobierno. Entonces, si así pasó con el gobierno, que hay supuestamente más blindaje, más gente en informática y en sistemas, pues resguardando esa información, esas redes, esos sistemas, esas computadoras, pues imagínense con otros qué pasará. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras tarjetas de crédito, con nuestros NIPS, con muchos de nuestros datos personales porque podemos ser susceptibles de ciberataques. Bueno, existe también otras conductas criminales que aunque no pueden ser consideradas como delitos, se definen como ciberataques o abusos informáticos y forman parte de la criminalidad informática. Esa criminalidad informática que consiste en la realidad de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, son llevados a cabo utilizando un elemento informático. Recordemos que, obviamente, delito es cualquier acción penal que está regulado en la legislación. Ahora bien, los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. La informática es el medio o instrumento para realizar un delito. Es decir, ¿cómo van a realizar? No es que te roben y te pongan una pistola en la cabeza o en la espalda o en el pecho. No, 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 no. Estos ataques, estos delitos se dan, obviamente, sí robando información, pero a través de computadoras, a través de sistemas informáticos y dispositivos de comunicación. No es que vayan y físicamente te ataquen, no, o que se pongan en tu casa y se roben tu computadora, no. Hoy en día existen software especializados que roban contraseñas, que roban información. Por ello es que hay páginas web que no se recomiendan porque traen ciertos spam que lo que hacen es llegar a tu computadora, a tu ordenador y pues generar un virus troyano, generar un virus que va a recopilar toda esa información y va a enviarla hacia la persona que va a realizar este ciberataque o esta defraudación. Bueno, tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Por ello son considerados delitos informáticos. Los también conocidos ciberdelitos son actitudes contrarias a los intereses de las personas que se tiene a las computadoras como instrumentos o fin, concepto atípico, o las conductas atípicas antijurídicas y culpables en que se tiene a las computadoras como instrumento fin, concepto típico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que
para yo llevar un ciberataque, pues en primer lugar necesito a un activo, es decir, a una persona, pero también necesito instrumentos, es decir, para yo realizar el delito necesito cosas para poder realizar ese delito. Si yo mato, pues necesito un cuchillo, una pistola para matar. Bueno, ese es mi instrumento. Para los ciberdelitos, pues está esa persona que necesita una computadora o este instrumento que le va a permitir poder acceder a esos sistemas informáticos. Bueno, por último, sobre este tema de delitos cibernéticos o información o ciberdelitos, he de señalar que para complementar el tema tienen que ver el video identificado con la letra C de la siguiente diapositiva. ¿Vale? Es el video que recomiendo a efecto de complementar mayor conocimiento. Aquí pongo los videos que recomiendo para estos temas que vimos el día de hoy. Tanto el video de ADN Opinión, que es marcas y patentes, la propiedad industrial en México, como el video del financiero Bloomberg de la nueva ley de propiedad industrial nos eleva a los estándares internacionales, INPI, y el último video que es de Joel Alejandro Gómez Treviño, es Delitos Informáticos en México y el Mundo. Bueno, estos son los videos que recomiendo, que no son de mi autoría, pero que tienen trascendencia para poder entender un poco mejor los temas. Bueno, también como siempre recomiendo bibliografía complementaria y también recomiendo lo que es bibliografía que les va a servir como es la legislación, a efecto de poder ustedes consultar si es que así lo desean. Bueno, recuerden que si les gustó el video, darle like. También pedirles de favor que se puedan suscribir a mi canal. Me pongo a sus órdenes para cualquier asesoría legal. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico despacho.jurídico.espinosa y asociados@hotmail.com. O, obviamente, para una cita previo pago de honorarios para una asesoría legal al teléfono que aparece ahora en pantalla a través también de WhatsApp. No olviden, por favor, suscribirse a mi canal. Con esto me despido y les agradezco todo su apoyo. Bueno, vamos a observar que con esto damos por terminado todos los puntos de los temas que quería abordar el día de hoy. Les agradezco infinitamente. Nos vemos en la próxima cápsula. No olviden sintonizar y, por favor, les mando un fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares y nos vemos en la próxima.